7 de la mañana con 3 minutos. Hay cierta preocupación en gran parte del país por las lluvias que se avecinan y las complicaciones que ya van generando en algunos municipios o poblaciones, como en el caso de Quime, que enfrenta una de las peores emergencias tras el desborde del río Cuyuna y Quime. En tal sentido, voy a saludar al viceministro de Defensa Civil, el doctor Juan Carlos Calimontes, que nos acompaña vía Zoom. Viceministro, buenos días. Buenos días, un saludo muy cordial a través del deber al pueblo cruceño y al pueblo boliviano. ¿Cuál el último reporte que se tiene sobre las complicaciones, las crecidas de ríos en el país? ¿Cuáles son las zonas más críticas? Si nos puede actualizar el dato, por favor. El CENAMI, conjuntamente el VIDESI, el Viceministerio de Defensa Civil, emitimos periódicamente las alertas respectivas. En el caso de las alertas meteorológicas, donde se estima que va a haber bastante lluvia, son 5 los departamentos. Por ejemplo, en Santa Cruz son 35 municipios que van a tener durante esta semana lluvias desde moderada hasta alta intensidad. En el Beni son 17 municipios, en La Paz 18, en La Paz todavía está Nuestra Señora de la Paz y el municipio de Quime, en Pando 15 y en Cochabamba 20. En total son 105 los municipios en 5 departamentos. Asimismo, hay alerta también naranja ante la probabilidad de crecimiento de los ríos, casi en todo el territorio nacional. En La Paz 83, en Cochabamba 47, en Santa Cruz 38 municipios, en Pando 16 y en Beni 18. Es decir, son 305 municipios que se pueden ver afectados porque hay ríos o cuencas que pasan por los mismos, y esto, por la intensidad de las lluvias, pueden generar desbordes en los mismos. Las regiones más críticas, sin lugar a dudas, son los departamentos de Santa Cruz, el norte integrado, la zona de la Chiquitanía de los valles. En Cochabamba tenemos la zona del trópico, el Valle Bajo, el municipio de Cercado de Cochabamba, en La Paz Nuestra Señora de la Paz, los Yungas, el norte paceño, y bueno, y en el Beni y el Pando prácticamente todos los municipios que están a la ribera del río Madre de Dios, del río Beni, del río Abuná, del río Tahuamán y del río Acre. Esas serían las regiones más críticas. Estamos en época de lluvia. Al momento, ¿qué tipo de previsiones se han tomado, viceministro, para de alguna forma atender los desastres? Nosotros hace bastante tiempo, ya si mal no recuerdo, hace un mes atrás o tal vez un poquito más, en el caso de Santa Cruz, por ejemplo, hemos entregado un instrumento técnico que son los mapas de riesgo a los municipios de Santa Cruz. Estos mapas de riesgo identifican 4 eventos, entre ellos la lluvia y las inundaciones, en los municipios más críticos que están sujetos a posibles eventos adversos. Este instrumento técnico, espero que los municipios lo estén utilizando para tomar algunas previsiones, y esa fue una de las acciones que hemos realizado. La segunda, se ha movilizado bastante horas máquina para que muchos municipios puedan hacer reencauce de ríos, puedan hacer el dragado de sus ríos y puedan habilitar algunas zonas donde son muy bajas y el agua tiende a inundar. Asimismo, se ha constituido, ustedes saben, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, que están en apronte, y dicho sea de paso, que hasta el momento ya han atendido 15 eventos, han movilizado más de 2.752 efectivos militares, se han movilizado 35 unidades militares y se han realizado ya alrededor de 30 operaciones. Las operaciones más que tienen mayor número son las aéreas, que son ya 16, y las fluviales 10, de manera que es otro componente importante, porque en este momento, por ejemplo, en Quime existen 40 soldados, en Santa Rosa del Isiboro, que es un municipio que está en el Beni, en el Tibnis, que pertenece al municipio de Loreto, hay 80 efectivos militares que están construyendo un muro de contención para que el agua no ingrese a la comunidad. Hay presupuesto, digo, en días donde se habla mucho de agobios económicos, es para preocuparse la disponibilidad de recursos para poder atender estas urgencias. Le consulto, ¿eso está resuelto o cuál es la situación? Mire, nosotros tenemos, no sé si decirte el privilegio, pero tenemos la previsión obviamente del presidente y del Ministerio de Economía, de que nos asignan anualmente recursos económicos para atender las emergencias. Y justamente nuestro presupuesto fue aprobado el 27 de diciembre.
Anualmente nos asignan 40 millones de bolivianos, que son para atender los distintos eventos adversos, y en caso de que exista un evento extraordinario, como es el caso, por ejemplo, de los incendios forestales, nos asignan presupuesto adicional, es decir, un extra de presupuesto para que se pueda atender estos eventos extraordinarios. Eso es lo que yo estoy de acuerdo a la ley. Pero este año, a solicitud del presidente Lucho, se nos ha asignado un presupuesto adicional, por ejemplo, de 20 millones de bolivianos para fortalecer la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas. Ustedes han visto que el año pasado las Fuerzas Armadas, solo en el tema de los incendios, han movilizado más de 9.000 efectivos militares en todo el territorio nacional. Y más de 16 aeronaves, tanto helicópteros como aviones y avionetas que las Fuerzas Armadas han movilizado para atender las emergencias. Tú recordarás que hasta el día de hoy seguimos insistiendo en que la Asamblea Legislativa apruebe créditos, y uno de esos créditos está destinado a las emergencias, es un crédito de la CAP de 75 millones de dólares. De estos 75, alrededor de 8.23 estaban destinados para trabajar sobre el río Acre, en Pando, en Cobija. Y bueno, y el año pasado hemos insistido bastante en esto, no se ha podido conseguir, y a raíz de eso que el presidente Lucho nos ha asignado 20 millones de bolivianos para poder iniciar la primera fase de contención en el río Acre, que ustedes saben, el año pasado Cobija fue uno de los municipios más afectados. El año pasado sí Cobija estuvo casi la mitad de Cobija bajo el agua. Y hemos terminado el trabajo, y aprovecho tu medio para agradecer de veras, muy sinceramente, al gobernador de Santa Cruz, al arquitecto Aguilera, y al CEARPI, y a su director también Aguilera, al ingeniero Aguilera, porque el CEARPI ha sido el que ha elaborado el proyecto que nos está sirviendo de base para trabajar en Cobija. El CEARPI tiene un convenio que ha firmado con el municipio de Cobija, y eso nos ha permitido. Justamente este fin de semana hemos estado trabajando intensamente en Cobija, ya para iniciar lo más antes posible con los trabajos en los lugares críticos que nos permita contener en caso de que el río Acre vuelva a crecer de forma extraordinaria. Y aquí se suma un tema adicional, es un río internacional, de manera que cualquier acción que hagamos nosotros en el lado boliviano tiene que tener conocimiento el lado brasilero, porque bueno, ambos compartimos este río. Y el Brasil ya ha iniciado obras desde el año pasado en su sector para evitar inundaciones, de manera que también se ha hecho un trabajo bilateral. A propósito, por decirlo de algún modo, es como que si fuese el desagüe, ¿no?, de gran parte del país, el departamento de Pando, que, como usted bien indicaba, han estado bajo el agua no solamente el año pasado, sino ya muchas veces. Estos trabajos podrán prácticamente reducir el impacto, o sea, ¿va a ser menor el impacto o directamente va a estar controlado el asunto del agua y las riadas en Pando? El proyecto final que ha presentado el CEARPI tiene esa finalidad de resolver estructuralmente el problema del río Acre, resolverlo el problema estructural. Pero como les digo, hemos tenido un poco cortos el año pasado en recursos porque hemos hecho esfuerzo de conseguir este crédito con la CAP, pero la misma se ha trancado en la Asamblea y no se aprueba. Esperemos que estos meses lo puedan aprobar rápidamente, y a raíz de eso es que se ha trabajado también con el CEARPI hacerlo en fases, y la primera fase contempla justamente la inversión de estos 20 millones de bolivianos, que en esta primera fase tiene la finalidad de evitar de que por lo menos unos 10 o 7 barrios no se inunden, ¿no? Son los barrios más propensos a inundarse, y este trabajo tiene que iniciarse lo más antes posible, pero bueno, ahí tenemos una pequeña debilidad, ¿no? La capacidad de oferta de maquinaria pesada que tiene en este momento Cobija, de manera que están trabajando incluso para ver de dónde se puede movilizar la maquinaria que se necesita, porque no es maquinaria pequeña, es maquinaria de gran envergadura, porque el río Acre también es otro de los ríos muy caudalosos. El nivel de su sedimento prácticamente está en algunos lugares por encima de algunos barrios poblados, de manera que hay un trabajo que hay que hacer de gran envergadura. Solo una consulta meramente técnica. Cuando usted menciona que esos mapas de riesgo identifican 4 eventos, además de lluvia, ¿cuáles son los eventos? Los incendios, ¿ya?, la sequía, y en algunos casos, como es los municipios de los valles, las heladas, ¿no?, que son los eventos que más golpean al departamento. Pero en este caso
lo más podríamos decir los eventos más fuertes que por el impacto que se tiene son sin lugar a dudas los incendios forestales y ahora las lluvias. No nos olvidemos que en Santa Cruz cuando vienen las lluvias el sector más afectado es el productivo. Bien. Hasta el día de hoy, yo creo que la mayor parte, por no decir el 100% de los productores deben estar agradeciendo las lluvias que están cayendo en Santa Cruz. Hasta el momento, porque no ha habido desborde de ríos de gran envergadura y la producción, como decía el presidente Lacao, la producción de verano se está salvando y va a tener una muy buena producción. Esperemos que estas lluvias no sobrepasen estos niveles y no originen inundaciones, porque ahí sí, ustedes saben también que se pierde prácticamente mucha producción. Hasta el momento, en Santa Cruz, las lluvias son una bendición. Que así sea, que no se desborden los niveles que usted menciona. Le agradezco, viceministro, el tiempo y la explicación. Hasta en otra oportunidad. Muchas gracias y un saludo cordial y que tengan una excelente jornada. Hasta pronto.